Ahora sí, muy buenos días para los que están llegando. Bienvenidos a la segunda web conference. Mi nombre es John Freddy Muñoz y quiero compartir con ustedes las actividades que vamos a realizar para esta semana, que incluso algunos ya las han realizado. De acuerdo al cronograma que todos han debido visualizar en el botón Schedule, acá donde dice Schedule of Activities o cronograma de actividades, que lo pueden descargar acá. Es este. Dice que el Learning Activity 2, la actividad de aprendizaje 2, que corresponde a la semana 3, comienza hoy abril 13 a abril 19. También decía que la conferencia era hoy, abril 13, a las 9 de la mañana. Y de ahí la importancia en que todos descarguen el cronograma como se les indicó en el anuncio inicial, el anuncio de bienvenida. Muy bien, entonces las actividades que nos dice la guía que hay que realizar son las actividades de reflexión. Esto corresponde al material de estudio. Luego de estudiar y hacer todas las prácticas en las actividades interactivas, investigar en la web algunos temas que no nos queden claros, hacer todos los support activities, que estos support activities tienen que ver con las prácticas en Word, como les mostré en la conferencia pasada. Luego de ello, pues haríamos la primera evidencia a entregar, que sería Daily Routines. Si no estoy mal, creo que es un documento en PDF o en PowerPoint. Luego viene la evidencia interactiva, My Day. Y por último, la evidencia a entregar, Mi Ser Ideal. Esto es para practicar sobre todo terceras personas. Entonces, luego de ello, pues aparece la videoconference, que es esta que estamos realizando. Entonces vamos a mirar, recordarles la importancia de ver todos los videos que les envío. Yo les envié a ustedes dos videos ayer a través de YouTube, grabados en YouTube, se los mandé al correo para que miraran que en efecto, aunque la plataforma está un poco cargada y hay veces se ralentiza, las actividades las están subiendo la gran mayoría. Solamente el día de hoy he calificado unas 40 actividades, 40 o 50. Ayer, antier, también estuve calificando así graneadito. Pero esto quiere decir que hay un problema de conectividad que ustedes deben tratar de solucionar al máximo. Yo, por ejemplo, ¿qué hago con mi portátil? Yo le conecto el cable, porque en realidad tienen razón cuando dicen que es pesado, sí. Aparte de que saben que el espectro del Internet a nivel mundial está colapsado, está muy saturado. Esperemos que ahora que empiecen algunas fábricas a trabajar ya presencial, suelte un poquitico el Internet. Sin embargo, como les mostré en el video, es de paciencia, es de esperar a que cargue la plataforma. Lo más importante es que ustedes tengan todos los documentos listos. Muy bien, entonces, de acuerdo al cronograma y al anuncio, porque en el anuncio también hay claridad al mostrarles las actividades que hay que realizar, nos dice la fecha que va desde el 13 al 19. Nos dice que la primera es una tarea de exploración o estudio del material. Luego viene una de reconocimiento, que es participar o ver esta videoconference. Aquí hay algo por cambiar, ya que no estamos por Blackboard, sino por Zoom.
Luego viene la evidencia daily routine o rutina diaria y my ideal self, mi ser ideal. Muy bien, entonces, como siempre los invito para que vayamos al botón de contenido del curso. Vamos por esta. Siempre que llegamos a contenido del curso nos va a abrir en proyecto. Le damos en proyecto y allí en proyecto vamos a encontrar todas las actividades, de la 1 a la 4. Aparte de que tenemos los tutoriales, que también los he invitado a que los vean, tutoriales que tienen muy buen material. Acá en Management Platform Videos tenemos videos para ver qué es Sofía Plus o Plus, enviar una actividad descargable, participar de un foro, realizar una evaluación. En este caso nosotros no tenemos evaluaciones, solamente las actividades SCORM, realizar una actividad interactiva, algunos que me preguntan, ingresar como participante a Blackboard Collaborate. Es muy probable, y yo comprendo, que algunos de estos videos estén desactualizados, porque acuérdense que este año comenzamos con esta nueva plataforma llamada Territorium. Incluso por acá todavía veo Blackboard Collaborate. Entonces, tomen lo que les sirva. Igual yo estoy enviando los renovados, los actualizados, pero les pido el favor que los vean. Vean los videos que les envío a los correos. Sobre todo los que me preguntan cómo hacer tal cosa y ya yo les he enviado respuesta a través de los videos. Entonces, ingresando al botón Activity, viene el Learning Guide o guía de aprendizaje. Acá quiero que tengan en cuenta lo siguiente. En esta guía de aprendizaje, igual que en la primera, no se ha depurado, pero les cuento que hay algunas actividades que se deshabilitaron y que ustedes no tienen que hacer. En la actividad 1 era, por ejemplo, la entrevista, the interview. Esa no había que realizarla. Por eso es que no la encuentran, porque yo la tengo deshabilitada, sin embargo, estas guías hay que actualizarlas. Pero no se preocupen, vea, la evidencia Daily Routines sí hay que realizarla. Esta sí hay que hacerla y está habilitada. Luego viene la actividad interactiva My Day. También está activa, habilitada y lista para que la realicen. Y la tercera, My Ideal Self, mi ser ideal. Esto es una actividad que se propone con el fin de que ustedes sepan describir acciones que realiza otra persona. Entonces usted no va a decir, yo, mi ser ideal, vivo en una casa, no. La idea es que usted lo traduzca en tercera persona, perdón, lo conjugue. Entonces enseguida vamos a mirar ese. Dice que para realizar esta evidencia de My Ideal Self, escuche el audio Recipe for Success, el cual se encuentra en el botón de práctica 2. Esto para los que ni siquiera están mirando el material de estudio, sino que de una van a enviar sus tareas, pues déjeme decirle que les han salido malas algunas, porque no están teniendo en cuenta esto. Y esto es fundamental, para eso se llama guía. Aquí muestra otra actividad llamada A World of Differences and Similarities. Esta no se realiza, esta está deshabilitada. Entonces quiere decir que solamente serían 3 actividades, como lo muestra
el anuncio. Daily routines, my ideal self, and interactive activity. Bueno, aquí está ahí. Aquí es my day. Déjenme, yo cuadro esto de una vez. Primero acá no es Blackboard porque Blackboard ya no existe. Segundo es my day. Listo. Igual este anuncio tiene un formato antiguo y a ver si ahorita lo modifico para que nos quede bien sabroso. Muy bien, para que nos quede parecido a los otros, a este. Entonces, queda claro que todo lo vamos a encontrar en el botón Activity 2, ¿ok? La guía de aprendizajes, el material how often do you study English? Ese es el material que les voy a mostrar enseguida. How often significa qué tan a menudo, cada cuánto. El auxiliar que indica pregunta, recuerden que un auxiliar en inglés solo sirve para reemplazar como una especie de signo de interrogación. Simplemente nos dice que la oración está en presente, sí, porque este es el verbo hacer en presente, do, aunque aquí no significa nada como auxiliar. Entonces nos indica que la pregunta está, primero que es una pregunta y segundo que está en presente. Entonces, ¿qué tan a menudo usted estudia inglés? Esto simplemente se deja ahí, se escribe cuando usted lo va a escribir, se dice cuando va a hacer la pregunta, pero no, sí, no se traduce como tal. Simplemente colocamos el acento de pregunta. How often do you study English? Que es una entonación ascendente, plana y descendente. How often do you study English? How often do you study English? How often do you study English? Entonces, ¿qué tan a menudo? ¿Cada cuánto? ¿Con qué frecuencia? Toda vez que usted quiera preguntar con qué frecuencia o cada cuánto, simplemente diga how often. ¿Sí? Yo puedo preguntar con qué frecuencia visitabas o estudiabas. Si quiero cambiarlo a pasado, entonces cambio el do por el pasado de do, que es did. Entonces la pregunta quedaría, how often did you study English? Entonces solamente con cambiar ese did, la pregunta ya queda en pasado. Eso no lo vamos a ver en este nivel todavía, pero para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las funciones de los auxiliares. How often do you study English? And now remember, recuerden that you have the multimedia and downloadable version, versión multimedia, versión descargable. Aquí tengo sonido, interacción, imágenes. Aquí solamente tengo texto e imágenes sin sonido, sin interacción, pero son los mismos materiales. Entonces acá, recuerden tener muy en cuenta lo que decía la guía para la actividad My Ideal Self, ¿sí? Que hay que escuchar el audio Recipe for Success. Entonces, para que tengan muy en cuenta esta parte. Entonces, bien, el material nos va a mostrar lo siguiente. Con paciencia espero a que abra. Hay algunos navegadores que funcionan más rápido que otros. Ahí ven que me abren. Ahí está el encabezado. How often do you study English? ¿Con qué frecuencia estudia inglés? In this second learning activity of the English.works 1 training program, you will learn about routines, adverbs of frequency, and the pronunciation of plural nouns. Vamos a enfocarnos en esto, chicos. Vamos a enfocarnos en las rutinas, en los adverbios de frecuencia. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Son los que dicen con qué frecuencia o qué tanto se hace una actividad. Entonces, tenemos siempre, usualmente, generalmente, a menudo, algunas veces, casi nunca, raras veces y nunca.
Esos son los 6 o 7 más comunes que hay. No vamos a agrandar a los 14 o 15 que uno utiliza, simplemente con que tengan esos, incluso 5 o 6. Vamos a conocerlos enseguida. Entonces, en el material nos muestra el material introductorio. Dear learner, this material will help you study the topics related to Learning Activity 2. You will learn about 1. Daily routines and time expressions. 2. Adverbs of frequency. 3. Pronunciation of regular and irregular plural nouns. Entonces, como vemos, 3 temas en esta diapositiva, que son la rutina, los adverbios y pronunciación de sustantivos regulares e irregulares en plural. 1. Daily routines and time expressions. A. Expressing daily routines. When we talk about daily routines, we refer to the kind of activities that people do frequently, or activities that are part of their day-to-day life. For example, taking a shower or having breakfast is something most people do every day. In the beginner level, you became familiar with the simple present tense, a very useful tool when we want to talk about our routines or the routines of someone else. Entonces acá vemos que nos dicen que las rutinas diarias son las actividades que las personas hacen con frecuencia. Entonces eso es lo que todos hacemos frecuentemente en nuestro diario vivir. Let's remember how to structure different statements using the simple present tense. Where do you work? Entonces miremos acá cómo nos muestran una estructura sencilla de la forma interrogativa y cómo hacer preguntas sencillas en presente simple. Entonces, tenemos acá, sacamos un momentico el tablero, para que miremos la forma más adecuada como ustedes se les propone que practiquen y estudien en con este tipo de material autodidacta. Entonces, simplemente ustedes toman la estructura como ejemplo. En la estructura nos está mostrando que nosotros, para hacer preguntas en inglés, simplemente escogemos el tipo de pregunta que vamos a hacer. Aquí dice ¿dónde? Entonces yo puedo decir ¿cuándo? Puedo decir ¿qué? Puedo decir ¿cómo? Cualquier tipo de WH question, se llaman WH porque empiezan con WH a excepción de cómo, por qué, ¿sí? Y esta que es dónde. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Que luego viene un auxiliar. Ok, ya sabemos que el auxiliar para presente es el do, que no significa nada, pero debe ir entre la pregunta y el sujeto, ¿sí? Entonces, yo puedo decir ustedes, ellos, you, we o they. Cualquiera de estos 3 van con el auxiliar do. Y luego viene un verbo cualquiera. Verbo vivir, verbo nadar, verbo pintar, cualquier verbo que usted quiera. Entonces yo puedo decir, when do they paint their house? Entonces, ¿cuándo ellos pintan su casa? Acuérdense que they es el posesivo de ellos. No puede ser ni your ni my. Tiene que ser acorde a lo que están preguntando. ¿Ok? Entonces miremos
que no hay. Entonces miremos que es simplemente coger la estructura y analizarla, no es leer por leer y bueno, ya estoy listo para mandarla, no es aprender. Yo puedo preguntar qué, what do you like? ¿Qué te gusta? What do you like for breakfast? ¿Qué te gusta para el desayuno? Cualquier tipo de pregunta en presente simple se va a hacer en este orden. Ahora, ustedes dirán, entonces esta pregunta, ¿por qué no tiene aquí qué, cómo, cuándo, dónde o por qué? Porque hay otro tipo de pregunta. Hay otro tipo de pregunta que se llama sí o no. Usted va a responder solo sí o no. Aquí, en este tipo de pregunta, comenzamos con el auxiliar. Do you work? ¿Usted trabaja? Usted va a decir, yes, I do, o no, I don't. Entonces, ese es otro tipo de pregunta que no busca información, sino si sí o si no. ¿Sí? Solamente la respuesta posible va a ser sí o no. Yo puedo empezar una pregunta desde acá diciendo, ellos pintan su casa. Usted responde si sí o si no. Entonces, para que tengan en cuenta que la manera de analizar estas estructuras es trayendo a colación otro tipo de verbos, de acciones. Entonces, si yo puedo preguntar con el verbo trabajar, también podría preguntar con otro tipo de verbos. ¿Ok? Entonces, para que tengan esto en cuenta. Volviendo a la presentación, nos dice la forma afirmativa y negativa. Entonces, analicemos esta otra estructura. Ya no tendremos pregunta, sino simplemente hacer una negación o afirmación. Entonces, analicemos acá. Tengo un sujeto o persona. Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos. Cualquiera. Para esta negación, yo puedo poner you, puedo poner we o puedo poner they. Para todos estos sujetos se niega con don't. Don't sale de la unión de do más not. Do más not igual a don't. ¿Ok? Y luego viene el verbo y la expresión de tiempo. Entonces ahí diría con I, yo no trabajo todos los días. Nosotros no trabajamos todos los días. Yo podría decir simplemente a ellos no les gusta el fútbol. Estoy negando con don't. Nosotros no bailamos afuera, outside. Entonces mire que simplemente en inglés se niega con la palabra don't. Volviendo atrás a la pregunta, con do, quiero agregar lo siguiente. El material acá nos va a mostrar un número de verbos de acciones cotidianas. ¿Qué es lo primero que hacemos en la mañana? Levantarnos, get up, take a shower, tomar una ducha, brush my teeth, véalo ahí, cepillarse, floss my teeth, eso es lavarse con seda dental, shave, afeitarse, get dressed, vestirse. Todo esto ustedes lo van a practicar. Ahí están, una muy buena cantidad de acciones. Y luego vienen las expresiones de tiempo. Pero lo que les quiero enfatizar acá es lo siguiente. Que si bien el auxiliar do para preguntar y don't
para negar tienen que ver con los sujetos, vamos a resumirlo de esta manera. Vamos a hacer un cuadro. Para estos 4 sujetos, I, you, we y they, para estos 4, vamos a preguntar con do. ¿Ok? Vamos a preguntar con do. Do you like pizza? Do they live in Mexico? Do we play soccer? Do I like you? ¿Sí? Con estos 4 sujetos, el auxiliar do. Ya cuando nosotros, perdón, vamos a preguntar sobre las terceras personas que son she, he o it, el auxiliar do debe agregársele la ES porque es tercera persona. Entonces queda el auxiliar does. Cambia un poquito la pronunciación. Aquí es do y aquí es does. Entonces, muy sencillo. Si yo tengo la siguiente pregunta, she sleep at home at the weekends. Quiero preguntar si ella duerme en casa los fines de semana. Entonces ustedes dirán, auxiliar do o auxiliar does. Entonces miramos el sujeto y vemos si pertenece al cuadrado o al triángulo. Muy bien, pertenece al triángulo. Entonces acá la pregunta sería con el auxiliar does. ¿Sí? Si escribimos do she, eso está malo. Es does porque el sujeto she es tercera persona. Teacher, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir tercera persona? Muy sencillo, vea. Si usted organiza el orden de los pronombres, es así. Yo, tú, él, ella y neutro de animales o cosas. Entonces, primera, segunda, tercera persona. La tercera persona en inglés son 3 pronombres. Él, ella y neutro que es it. Listo, por eso se habla de primera, segunda y tercera persona del singular. Son una sola persona. Luego viene nosotros, vosotros y ellos o ellas. Esto sería primera persona del plural, segunda persona del plural y tercera persona del plural. Pero ustedes deben concentrarse en estas porque el auxiliar para preguntar es does y para negar es doesn't. ¿Ok? Pilas con eso. Eso es lo más relevante de esta actividad número 2. Entonces, siguiendo con el ejemplo, yo puedo colocar aquí un gap y escribir la oración. La pregunta es, ¿usted prefiere fútbol o béisbol? ¿Qué auxiliaría? You, ¿quién lo decide? El sujeto que estoy conjugando. Ese es el que decide qué auxiliar, dependiendo si se encuentra en el cuadrado o en el triángulo. Entonces, you se encuentra en el cuadrado, el auxiliar es do. Sencillo. Do you prefer soccer o baseball? Muy bien, espero que hasta ahí esté muy claro. Porque ahora, si yo quiero negar,
verbo comprender, understand. Entonces, para decir yo no entiendo los auxiliares, tenemos dos posibilidades. Dependiendo si el sujeto se encuentra en el cuadro I, you, we, they, estos se negarían con don't, que es la conjugación o la contracción de do más el not. Al juntarse, vuela esta O, se reemplaza por un apóstrofo y queda don't, ¿ok? O el triángulo para los sujetos de tercera persona, she, he o it. La negación es simplemente juntar el das más el not. Esta O vuela, queda un apóstrofe y la pronunciación es doesn't, 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 don't. Entonces, si fuera con I, sería I don't. I don't live in Buenos Aires. I don't practice taekwondo. I don't sleep in the evenings. I don't work in this moment because of the quarantine. Con you don't play basketball. You don't eat hamburgers. They don't know the answer. We don't like pizza. Si fuera con cualquiera de estos tres, she doesn't understand the lesson. She doesn't like the pizza. She doesn't play soccer. She doesn't live in New York. He doesn't understand the lesson. He doesn't watch TV. Con it doesn't rain in February. No llueve en febrero. It doesn't work. No funciona. Entonces, de acuerdo a esto, el sujeto yo está en el cuadro, lo niego con don't.